¿Y si les dijera que todos nosotros, ustedes, yo, todos los objetos a nuestro alrededor, somos en nuestro interior fundamentalmente de naturaleza eléctrica? Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. La verdad es que siempre quise decir algo como Previously in Expedición a las Historias de la Ciencia, y referirme a un capítulo anterior, y por fin llegó ese día. Brevemente hablando, vimos en algún otro podcast, pero no es necesario que vean este podcast porque yo les cuento ahora. Previously en Expedición a las Historias de la Ciencia. ¿Cómo se había llegado a la idea de la carga eléctrica? Arrancamos con los griegos que descubrieron que frotando ámbar se podía lograr que las distintas piezas de ámbar atrajeran papelitos y objetos chiquititos, a los experimentos de William Gilbert en Inglaterra alrededor de 1600, que determinó que hay ciertos materiales que al ser frotados atraen cosas, a los que llamó materiales eléctricos, mientras que hay ciertos materiales que por más que los frotemos con todo nuestro amor nunca atraen nada, y los llamó no eléctricos. También a los experimentos de Stephen Gray, otro inglés que más o menos un siglo después de Gilbert hizo experimentos en los cuales vio que este efecto ámbar, este efecto atractivo, este efecto eléctrico, podía moverse de un objeto al otro. Uno podía frotar un objeto y que atrajera papelitos, y a su vez, tocando otros objetos, hacer que estos otros objetos adquirieran la capacidad de atraer papelitos. Y llamó esto el fenómeno eléctrico, que se empezó a concebir como un fluido eléctrico. Y se dieron cuenta de que había muchos objetos que podían ser, se les podía dar cada vez más cantidades más grandes de fluido eléctrico, por lo tanto se los podía cargar de fluido eléctrico, y se empezó a hablar de la carga eléctrica. Y ahora sí, podemos retomar nuestra historia allá por el 1700. Un científico francés llamado Charles-François de Cisternat-Dufay, también conocido simplemente como Dufay, publicó unos trabajos en 1733 muy interesantes. Él empezó a trabajar, como hacían muchos en esa época porque estaban fascinados, empezó a trabajar con objetos cargados eléctricamente a través de frotamiento. Y una de las cosas que observó es que no siempre estos objetos atraen cosas. Por primera vez observó que dos objetos que habían sido frotados, en vez de atraerse, se repelen. Esto era una cosa totalmente novedosa, y entonces él la empezó a investigar mucho y enseguida se la comunicó a todos los demás, que tuvieron que ampliar su mirada y decir, bueno, hasta el momento habían pensado, hay ciertos objetos que adquieren una condición eléctrica al ser frotados, y eso hace que atraigan cosas, y esta atracción es universal. Y Dufay les vino a decir, bueno, no tan universal, porque si hay dos objetos que están cargados, entonces en vez de atraerse se repelen. Y eso ya de por sí hubiese sido un trabajo bastante importante, pero Dufay no se detuvo ahí. Observó en realidad, empezó a hacer observaciones muy sistemáticas de distintos objetos cargados, y lo que descubrió es que en ciertas ocasiones él podía tener dos objetos que estuvieran cargados los dos. Es decir, el objeto A sabía que estaba cargado porque lo había frotado y atraía papelitos. El objeto B estaba cargado porque lo había frotado y también atraía papelitos. Y al acercar objeto A y B, la presunción era que como los dos están cargados, se van a repeler, pero que en algunas circunstancias se atraían. Y se atraían muy fuertemente. Con lo cual Dufay empezó a especular con la idea de que en realidad existían dos tipos de carga. Dos sabores, podríamos decir, de carga, y que cuando dos objetos están cargados con el mismo sabor, se repelen. Por ejemplo, frutilla y frutilla se repelen, pero menta y menta también se repelen. Ahora bien, observó Dufay, si los dos objetos están cargados con sabores diferentes, por ejemplo, frutilla y menta, entonces se atraen.
Por supuesto, inmediatamente sí surge la pregunta, ¿son esos los únicos dos sabores posibles para la electricidad, menta y frutilla, o existirán otros? Por ejemplo, no sé, durazno, dulce de leche, o maracuyá. Maracuyá, dice el señor, maracuyá existirá. Bueno, para eso habría que probarlo. Entonces hay que probarlo sistemáticamente. ¿Qué pinta tendría un tercer sabor? Bueno, pensó Dufay, los sabores iguales se repelen. O sea que si yo, por ejemplo, tengo maracuyá, yo tendría que ver que dos objetos cargados con maracuyá, o sea, maracuyá con maracuyá se tendría que repeler, pero maracuyá con frutilla se tendría que atraer y maracuyá con menta también se tendría que atraer. O sea, una cosa que se repela consigo mismo, pero que se atraiga con las otras dos cosas. Entonces empezó a probar a ver si esto existía. Empezó a buscar, lo siguieron otros investigadores, y a la conclusión a la que llegó es que no existen los otros sabores, solamente hay dos sabores. Cualquier nueva cosa que él la frotase, no importase qué material frotaba ni con qué lo frotaba, porque esto podía ser, o sea, uno podría frotar un pedazo de resina con pelo de gato, o con pelo de camello, o con lana, o con un tejido distinto, o podía frotar otras cosas, vidrio, qué sé yo, goma. Y él se dio cuenta que no importaba qué era lo que hiciese, digamos, si una cosa repelía algo, por ejemplo, a la resina, al ámbar, entonces siempre iba a atraer al vidrio, por ejemplo. Y si algo repelía al vidrio, siempre iba a atraer al ámbar. Es decir, había dos sabores, y nada más que dos tipos de sabores de carga. Una que era el que adquiría el ámbar al ser frotado, y él lo llamó electricidad resinosa. Acuérdense que el ámbar es la resina de árboles fosilizada. Y el otro tipo de carga que aparecía cuando uno frotaba una barra de vidrio. Entonces lo llamó electricidad vítrea. Entonces, a través de Dufay vemos que la cosa se va complejizando un poco más y aparecen estos dos tipos de carga, la vítrea y la resinosa, y que cuando dos objetos están cargados de manera vítrea, se repelen, cuando dos objetos están cargados de manera resinosa, se repelen, y cuando están cargados uno de manera vítrea y la otra resinosa, entonces se atraen, y fuertemente, más fuertemente, que con objetos que no tienen ningún tipo de carga. Y por último, esto que acabo de decir, digamos que no importa si un objeto está cargado con electricidad vítrea o electricidad resinosa, mientras que esté cargado, siempre atraen a objetos que no están cargados. Todas estas ideas no tardaron mucho en volverse muy populares y llegar a todos los rincones del mundo. Los científicos se comunicaban de diversas maneras. Fundamentalmente escribían cartas y publicaban sus trabajos a través de publicaciones de las academias de ciencia, como la Royal Society en Inglaterra. Y estas ideas llegaron finalmente al Nuevo Mundo, y particularmente a lo que iba a transformarse en los Estados Unidos. Y una de las personas que hizo más experimentos con eso fue justamente uno de los fundadores de los Estados Unidos, que es Benjamin Franklin. Y Franklin hizo muchos experimentos y estaba muy fascinado con esto de las dos tipos de carga. Y una de las cosas que él observó haciendo experimentos muy cuidadosos es lo siguiente. Cuando uno frota, digamos, un pedazo de ámbar, digamos, si uno lo frota con qué sé yo, por ejemplo, un lienzo de algún tipo. Si uno es lo suficientemente cuidadoso de agarrar el lienzo, por ejemplo, con guantes de goma, de tal manera de que no pierdas la carga, él se dio cuenta que toda vez que nosotros frotamos un pedazo de ámbar, entonces el objeto con el que estamos frotando al ámbar también se carga. Es decir que, en general, cada vez que nosotros frotamos algo y hacemos que se cargue, hay otra cosa con la que estamos frotando que también se va a ver cargada. Es decir, aparecen siempre dos cargas. Y lo que descubrió es que cuando eso sucede, un objeto está cargado con electricidad vítrea y el otro está cargado con electricidad resinosa. Es decir, cada vez que aparece un tipo de carga, en realidad
en un objeto que viene a la par de ese otro objeto, aparece el otro sabor. Siempre aparecen los dos sabores conjuntamente. Y además observó que cuando nosotros ponemos en contacto dos objetos que estén cargados, sobre todo si esos objetos son buenos conductores de la electricidad, lo que sucede es que en general tienden a compensarse. Si yo, por ejemplo, agarro dos objetos y los froto unos contra otros, entonces uno queda cargado vítreo y el otro resinoso, yo después los vuelvo a poner en contacto, la carga desaparece por completo. Es decir, hay un fenómeno cancelatorio de un tipo de carga con el otro. Obviamente, si yo tengo dos objetos cargados, uno vítreo y otro resinoso, y uno tiene un montón de carga y el otro tiene muy poquitita, en realidad voy a terminar con una carga neta después de todo, porque solo voy a poder cancelar una parte de la carga que tengo en exceso. Pero si los experimentos se hacen con cuidado y se mide bien, Franklin empezó a detectar que cada vez que la carga desaparece es porque las dos se están cancelando unas con otras, digamos. Y que cuando aparece carga, en realidad se están generando las dos. Esto lo llevó a Franklin a pensar una cosa bastante interesante, un poco rara nos puede parecer ahora, pero es que en realidad no existían, no hacía falta invocar la existencia de dos tipos de electricidad o dos tipos de fluido eléctrico. Él pensó más bien que los objetos que nosotros consideramos neutros, es decir, los objetos que no están cargados, normalmente, que son la mayoría de los objetos con los que nosotros nos encontramos, en realidad tienen en su interior un balance particular de fluido eléctrico, un número cero de balance eléctrico. Y que cuando nosotros los cargamos, en realidad lo que estamos haciendo es poner un exceso o un defecto. O sea, es como que le está sobrando fluido eléctrico o le está faltando fluido eléctrico. Entonces, le dice, cuando yo froto una barra de ámbar, por ejemplo, o una barra de vidrio con un pedazo de lana, en realidad lo que estoy diciendo es distribuyendo el fluido eléctrico de tal manera que uno se lo está robando al otro. Entonces uno se queda con menos fluido eléctrico de lo normal y el otro se queda con más fluido eléctrico de lo normal. Y esos son los dos fenómenos que nosotros estamos viendo. Por eso él, en vez de llamarlos electricidad vítrea y resinosa, los empieza a llamar electricidad más y electricidad menos, que es la nomenclatura que recibimos hoy en día. Lamentablemente para Franklin, y quizás un poco para nuestra nomenclatura, que se volvió un poco rara, en realidad sí existen dos tipos distintos de carga, sí hay dos tipos de fluido eléctrico, el vítreo y el resinoso, solo que ahora nosotros al resinoso lo llamamos menos y al vítreo lo llamamos más. Pero más allá de los nombres, son dos tipos distintos de carga eléctrica. De todas maneras, las cosas que Franklin estaba descubriendo eran realmente muy importantes. Lo que empezó a concebir es esta idea de que la carga eléctrica en realidad no se puede crear ni destruir. Y que todos los objetos, incluidos ustedes, yo y todas las cosas que nos rodean, tienen en su interior ambas cargas, la positiva y la negativa, la vítrea y la resinosa, que conviven ahí adentro. Al convivir, sus efectos se cancelan. En realidad, el fluido vítreo y el fluido resinoso tienen una enorme tendencia a atraerse y también tienen una tendencia a repeler sus propias partes. Entonces, claro, cuando un objeto tiene un exceso, por ejemplo, de electricidad vítrea, de fluido vítreo, y otro tiene otro objeto también tiene un exceso de fluido vítreo, van a tender a repelerse. Si uno tiene un exceso de fluido vítreo y otro tiene un exceso de fluido resinoso, van a tender a atraerse. Y cuando se atraigan, ¡pum!, de nuevo se van a intercambiar las cargas, van a intercambiar el fluido eléctrico y se van a compensar y van a volver a estar neutros. Y esto era una idea sumamente novedosa y además bastante útil porque nos permitía explicar cosas que antes si no parecían misteriosas. Está bien, buenísimo. Supongamos que el fluido eléctrico y el fluido eléctrico resinoso y el vitrio se atraen y también que se repelen a sí mismos.
Pero ¿por qué tienen que atraer a objetos que no están cargados? La idea de Franklin venía a explicar esto, porque si yo tengo un objeto que está cargado, por ejemplo una barra que acabo de frotar, y la acerco a un papelito, el papelito está neutro, el papelito no está cargado, pero Franklin dice, tiene en su interior tanto cargas positivas como negativas, y lo que va a pasar es que cuando se le empiece a acercar la barra, al papelito en un costado se le van a ir atrayendo, se le van a mover en su interior las cargas eléctricas, de tal manera que un extremo de ese papelito va a estar cargado positivamente y el otro va a estar cargado negativamente. Entonces, es el extremo que está cargado el que es atraído por la barra, porque ahora, momentáneamente, este papelito tiene dos extremos cargados. Se dice actualmente que se polarizó. Y de hecho hay muchos experimentos muy divertidos que muestran que esto es así, exactamente así. Que si uno tiene un objeto neutro, un objeto que no está cargado, y le acerca otro objeto que sí está cargado porque lo froté, digamos, entonces ese otro objeto, el que está no cargado, el neutro, le aparecen dos partes, una muy cercana al objeto cargado y otra no. Se está polarizando, sus cargas internas se están separando. Y todos estos experimentos que yo no les voy a contar, lo que indican es no solo que Franklin tenía razón, sino lo que yo les decía al principio, que es que entonces quiere decir que todos los objetos no cargados, en realidad sí están cargados. En realidad, adentro nuestro está lleno de carga. Nosotros somos fundamentalmente eléctricos en nuestra constitución. La materia es fundamentalmente algo eléctrico. Bueno, en esa época también, a principios de 1800, estaba apareciendo lo que hoy llamamos la teoría atómica. Es decir, esta idea de que en realidad la materia, en su forma más fundamental, son átomos, son pequeñas partículas. Entonces uno empezaba a preguntar, bueno, a ver qué pasa. Es que la materia está llena de átomos y están todos en un mar, además de fluido eléctrico. O sea, entre los átomos hay fluidos positivos y negativos que están moviendo. ¿O será que adentro de los átomos hay partes positivas y negativas? ¿O será que hay átomos positivos y hay átomos negativos? Es decir, una línea de investigación indicaba que la materia es en su interior algo fundamentalmente eléctrico. Y la otra línea de investigación indicaba que la materia es en su interior fundamentalmente corpúsculos de materia discretos, es decir, paquetitos indivisibles de materia, los átomos. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Una de esas ideas en realidad podía ser descartada más o menos fácilmente. Y es la idea de que quizás existiesen átomos de un sabor, átomos vítreos o átomos positivos, y átomos resinosos, átomos negativos, de otro sabor. Y esto se puede saber porque en realidad existen un montón de materiales en la naturaleza que están constituidos por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el oro, la plata, el hierro, el oxígeno, son todos materiales que están hechos de un solo tipo de átomo, son elementos. Y si existiesen átomos positivos y átomos negativos, entonces estas sustancias que están compuestas de un solo tipo de átomo deberían estar inherentemente cargadas todo el tiempo. Y eso no existe en la naturaleza. El oro, todos los elementos son en principio neutros, no están cargados. Yo los puedo cargar por frotamiento o los puedo cargar frotando otra cosa y después tocándolos y manteniéndolos suspendidos de algo aislado. Por ejemplo, los puedo colgar de un hilo de seda o los puedo poner sobre un vasito de telgopor y entonces si los toco con una barra de acrílico que yo froté contra mi pelo o con una regla que froté contra mi pelo porque estoy en la escuela, entonces puedo hacer que eso esté cargado. Pero de por sí, ninguno de los elementos está inherentemente cargado. Por lo tanto, es muy poco probable que hayan átomos positivos y átomos negativos, o sea, átomos que estén todo el tiempo positivamente cargados o negativamente cargados. Entonces esto nos deja con dos hipótesis alternativas. Una es que los átomos en su interior tengan partes positivas y partes negativas. Pero esto es muy loco, porque entonces querría decir que el átomo
que en principio en esa época se concebía como algo indivisible, tiene partes internas, partes positivas y partes negativas. La otra hipótesis es que en realidad los átomos son indivisibles y no están cargados, pero entre medio de los átomos hay un fluido que está por ahí moviéndose, qué sé yo. En realidad es una mezcla de dos fluidos, de fluidos positivos y negativos que están siempre en una cantidad equivalente, pero que al ser frotados uno puede hacer que un objeto tenga más de un fluido y menos del otro. Una de las ideas que flotaba entonces en ese momento, empezaron a pasar muchas cosas muy rápidamente después, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, que no les voy a contar porque sería demasiado largo todo esto y muy complejo, como lo es. Pero sí una cuestión era si la electricidad es una propiedad continua, es decir, que uno siempre la puede dividir en pedacitos lo más infinitamente pequeños, tan pequeños como uno quiera, digamos, o si está cuantizada, es decir, si tiene paquetes. Dalton y John Dalton, un maestro inglés, ya había demostrado, y muchos químicos le habían seguido para demostrar que la materia está cuantizada, es decir, la materia viene en paquetitos que se llaman átomos, ¿está bien? Pero la electricidad no sabemos, ¿viene de a paquetitos chiquititos o es una especie de fluido continuo que uno lo puede dividir tantas veces como uno quiera? Y este problema fue resuelto muy astutamente por un investigador norteamericano, un físico que se llamaba Robert Millikan, y que más o menos en 1909, 1910, estaba trabajando en la Universidad de Chicago. Y diseñó una serie de experimentos explícitamente para poner a prueba esta hipótesis. Y es muy interesante lo que hizo. Él generó una cámara, digamos, como una cajita a la que él podía mirar a través de una lente de un microscopio, digamos, podía aumentar mucho, y ahí ponía un spray de gotitas de aceite. Entonces formaban gotitas de aceite muy pequeñas, y él podía observarlas, y si él las dejaba, ese spray, lentamente las gotitas empezaban a caer. Y dependiendo de la velocidad con la que caían, él podía calcular exactamente la masa de esas gotitas. Y una vez que había calculado, se quedaba mirando hasta que miraba una. Entonces le anotaba los datos de esa una. Y después le aplicaba electricidad a esta cámara, digamos, la electrificaba. Y resulta que al hacer el spray, las gotitas se cargan eléctricamente, o sea, adquieren cierta carga. Entonces, cuando él ponía otra carga por fuera en la caja, las gotitas empezaban a ser atraídas o repelidas por el techo y el piso de la caja. Entonces, de tal manera que él podía hacer que la gotita fuera atraída por el techo de la caja. Entonces la gotita que estaba cayendo por la gravedad, de repente empezaba a sentir ese campo eléctrico y se detenía y empezaba a subir. Y entonces él, cuando subía, podía ver a qué velocidad subía y él sabía cuánto estaba cargando la caja. Entonces sabía la masa de la gotita, sabía cuánto era la electrificación externa y sabía la velocidad con la que la gotita estaba subiendo. Y con esos datos era posible para él calcular cuán fuertemente cargada estaba la gotita. Y entonces hizo eso con muchísimas gotitas. Y lo que se dio cuenta es que siempre las gotitas se cargaban con un número que era un múltiplo de un número mínimo. O sea que la gotita se podía cargar con una determinada cantidad, o con 2 veces esa cantidad, o con 3 veces esa cantidad, o con 4, 10, etc. Pero nunca con medio o un tercio o una fracción de esa cantidad. Es decir, que con este experimento que le ganó, por el cual le otorgaron a Millikan el premio Nobel, Millikan logró determinar que la electricidad, como la materia, también está cuantizada y viene en paquetitos muy chiquititos de electricidad que se llamaron electrones. Todo esto condujo mucho más tarde a la investigación de la estructura interna del átomo. Pero eso es otra historia. ¿Y qué nos enseña esto sobre la ciencia? Bueno, como siempre, nos enseña bastantes cosas, no solo una.
La primera que salta a la vista para mí es la naturaleza acumulativa del conocimiento científico. Cómo un descubrimiento en realidad se basa en otros previos y cómo esos descubrimientos a su vez inducen otros sucesivos. Entonces vemos cómo primero se descubrió que existían estas atracciones, luego que las atracciones eran universales, luego que en realidad existían repulsiones, luego que en realidad había dos tipos distintos de carga. Finalmente, basado en eso, cómo Franklin pudo ver que esa carga en realidad no se puede crear ni se puede destruir. La ley de la conservación de la carga, que es una ley muy muy importante, pero cómo eso implica que aún los objetos neutros tienen que contener cargas en su interior. La otra cosa que vemos es la internacionalidad de la ciencia. Fíjense que hemos atravesado por investigadores ingleses, franceses, norteamericanos, y eso se da muchísimo en todas las áreas de la ciencia, en la cual hay una enorme colaboración, muchas veces cruzando líneas de países que están incluso en guerra. Y finalmente vemos como algo que parece una investigación súper trivial y tarada, como que un objeto que uno lo frota contra el pelo y atrae papelitos, puede conducir a revelarnos algo muy fundamental acerca de la constitución más íntima de toda la materia. Un descubrimiento realmente de primera envergadura. Y la verdad que ameritaría contar qué demonios estaba haciendo Benjamin Franklin cuando remontó ese barrilete en la tormenta, que estaba tratando de inventar el pararrayos, estaba tratando de inventar la electrocución. Pero les voy a contar esa historia después de dar los créditos. Este es un proyecto, como ustedes saben, de Expedición Ciencia. Y podés ayudar a este proyecto para que nosotros podamos seguir contando historias y que más chicos, chicas, mujeres, hombres puedan sumarse a esto que nos apasiona entrando a nuestro sitio web expedicionciencia.org.ar. Y ahí vas a poder encontrar imágenes relativas a esto, más bibliografía por si te querés seguir ahondando en este tema, y también alguna que otra pregunta para usar en el aula si es que sos docente de ciencia. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Rena Di Tulio, en el contenido Jimo Pereira, Franz Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tulio. Y en la gráfica, Pau González Chicó y Juan Iribarren. Y ahora sí podemos ir a la historia de Benjamin Franklin y su barrilete. Es muy gracioso porque mucha gente conoce esta historia pero no sabe para qué cuernos Franklin lo estaba haciendo. Y la historia es así. Se sabía que muchos objetos cargados, cuando tienen especialmente puntas, lo que puede pasar es que se descarguen muy velozmente. Y cuando eso pasa, se genera una chispa azulada entre el objeto y algún otro objeto que está cerca. Es más, a veces uno pone la mano cerca de un objeto cargado y la chispa salta hasta 1, digamos, lo cual es bastante desagradable. Pero esa chispa es de color azul y es bastante reminiscente de los rayos y relámpagos que existen en el cielo en las tormentas. Entonces Franklin se preguntó, ¿no será posible que los rayos y los relámpagos en realidad son fluido eléctrico en movimiento, como las chispas que estamos viendo cuando se descarga un objeto cargado? ¿Cómo poner a prueba esto? Dijo, bueno, si esto es cierto y los relámpagos son en efecto descargas de fluido eléctrico, esto quiere decir que las nubes tienen que estar cargadas. Es decir, que si nosotros pudiésemos llevar papelitos cerca de las nubes deberían atraer papelitos. Eso, por supuesto, es muy difícil de demostrar. Pero, dijo, lo que puedo hacer es esto. Puedo mandar un piolín conductor hasta el centro de la nube, de tal manera que toque la nube, así como hicieron otros tantos investigadores cuando estaban viendo que el fluido eléctrico puede viajar a través de materiales conductores. Entonces yo pongo un piolín adentro de la nube y en el otro extremo del piolín pongo alguna otra cosa, por ejemplo una llave, que es lo que hizo. Y si todo sale bien, la llave tendría que adquirir la capacidad de atraer papelitos. Entonces, ¿cómo llevo un piolín hasta la nube? Remonto un barrilete. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fue remontando un barrilete hasta que se metió dentro de la nube. El cordel, el piolín del barrilete estaba todo mojado porque estaban en la tormenta y conducía muy bien el fluido eléctrico. Efectivamente la llave comenzó a traer papelitos.
Y Benjamin Franklin demostró que en efecto todos esos relámpagos son exactamente lo mismo que las descargas que nosotros tenemos cuando nos sacamos un pullover y salen chispitas.